Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Continuamos considerando en el tiempo de la Pascua el sermón de despedida de Jesús en la última cena. Ha pasado el lavatorio de los pies, la salida de Judas. Hemos considerado la semana pasada esa invitación tuya, Señor, a tus discípulos a creer, a tener fe en tu revelación como el camino, la verdad y la vida. Ahora pasamos a la segunda parte del discurso, capítulo 14 del Evangelio de San Juan, versículos 15 al 21, que es una invitación al amor. Hay una exégeta que enseña que el tema del amor cristiano a Jesús no es muy frecuente. Predomina el motivo de la fe en él. De hecho, esta es la primera vez que en el cuarto evangelio se invita a los discípulos a amar a Jesús. Cuando Jesús pues les dice claramente: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Se trata de un amar que se manifestará en la fidelidad, en la coherencia de vida, en aceptar y guardar sus mandamientos. Es el verbo que usa más para referirse a esa manifestación del amor. Guardar los mandamientos, que en el diccionario se define como observarlos, cumplirlos, llevarlos a efecto. Guardar sus palabras por lealtad, pero también podríamos decir por conveniencia, porque son el único camino para alcanzar la verdadera felicidad, cuya observancia, dice el mismo escritor, asegura la inhabitación de Dios en el cristiano. El que guarda los mandamientos tiene a Dios dentro de sí. Jesús anuncia entonces en esta segunda parte que aunque Él se va, regresará a habitar en cada uno de nosotros, con el Padre y con el Espíritu Santo, con lo cual es un pasaje bellísimo y de mucha profundidad teológica, ¿no? Los escritores, los exégetas incluso se asombran un poco pues de ver esa madurez de la reflexión del autor sagrado, obviamente por la inspiración del Espíritu Santo. Casi que podría ser este un pasaje del Evangelio para la fiesta de la Santísima Trinidad. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros. Ahí está, el Padre que es pedido por el Hijo que es el amado, y los dos envían el paráclito, otro paráclito, porque el primer paráclito, el primer abogado es el mismo Jesucristo. Jesús anuncia entonces que regresará, y regresará con esa ayuda extra que es la inhabitación del Espíritu Santo. Él se va al cielo, pero nos deja su Espíritu como la mejor compañía, como el dulce huésped del alma. El Paráclito, dice Brown, es la presencia de Jesús cuando Él se halla ausente. Entonces, pues tiene mucho sentido que sea esta la escena del Evangelio que consideremos ya en el sexto domingo de Pascua, cuando nos vamos aproximando a la celebración de Pentecostés. El siguiente domingo, el séptimo, corresponde ya a la ascensión del Señor de los cielos. Y como sabemos, es una época buena para ir preparando esa fiesta grande, esa solemnidad con la que vamos clausurando el tiempo de Pascua, la venida del Espíritu Santo. Nos puede servir para la preparación de esta fiesta, pedirle al Paráclito que venga a nuestra alma. Nos podemos
aprovechar de la oración de San José María, un apunte autógrafo de 1934, en el que le pedía a la tercera persona, la Santísima Trinidad, unas palabras que ahora hacemos nuestras. Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. Bueno, son 3 peticiones muy concretas. Luces para la inteligencia, para conocer la voluntad de Dios. Fuerza en el corazón para luchar contra las tentaciones. Fuego en la voluntad, purificación, amor. Entonces, después de esa petición, continúa el diálogo. He oído tu voz. ¿Qué nos dices, Señor? ¿Qué podemos decir nosotros sobre tu voz? He oído tu voz. ¿Qué te he escuchado? Vamos a hacer balance de lo que llevamos en este rato de oración. ¿Qué he escuchado yo? Bueno, la riqueza de la Santísima Trinidad, el diálogo con Jesucristo, la preparación de nuestra alma para la inhabitación del Paráclito. Hemos quizá ya tratado de pedir y hemos visto luces que necesitamos para sacarle más jugo a nuestra inteligencia, desde luego para fortalecer nuestro corazón contra las insidias del demonio y ese amor, esa flama que necesitamos en la voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme. Señor, no me quiero endurecer más. No quiero resistirme, ¿no? Amurallarme, resguardarme, diciendo después, mañana. Fíjate que no dice diciendo no, sino diciendo después, mañana, como tibieza. El no claramente es el pecado y también muchas veces lo decimos. Pero otras veces aplazamos esa respuesta pronta y probablemente después hagamos lo que el Señor nos pide. Pero eso no es la santidad. La santidad es decir nun cepi, ahora comienzo. Decir hágase como María, fiat, amén. Ahora, no vaya a ser que el mañana me falte. Todo esto forma parte de la virtud de la prudencia, desde luego la virtud de la caridad. Es responder con prontitud, ya, a lo que me pide, Señor. No vaya a ser que el mañana me falte. Y luego, de esos, dijéramos, esa introspección, esos propósitos concretos que se han formulado, volvemos al diálogo con el Paráclito. Oh Espíritu de verdad y de sabiduría. Y se mencionan pues esos dones del Espíritu Santo. Espíritu de entendimiento y de consejo. Espíritu de gozo y de paz. Quiero lo que quieras. Quiero porque quieres. Quiero como quieras. Quiero cuando quieras. Sí, nuestro corazón no es un corazón tieso, embarado, como por ejemplo ahora hablan mucho de los estoicos, se ha puesto de moda, como nacer virtudes sin emoción, sin sentimiento, pues lo que hay que hacer se hace por obligación kantiana. No, quiero poner el amor. Quiero que todas mis potencias, todos mis sentimientos, todas mis emociones, Señor, estén puestas en ti. Quiero querer lo que tú quieres. Quiero porque tú lo quieres. Quiero del modo en que tú lo quieras y quiero en el momento en que tú lo desees. Qué bonita oración, ¿ven? Oh Santo Espíritu. El Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros en cambio lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Una compañía permanente y verdadera. El Espíritu de la verdad. Jesús ya había dicho antes que Él mismo es la verdad y el camino y la vida. Ahora promete el Espíritu que comunica la verdad. Es el Espíritu de la fidelidad que nos impide equivocarnos si somos dóciles a su acción en nuestra alma. Se trata de otro don, la posibilidad de verlo, de conocerlo, de sentirlo, de ser sus anfitriones, de que Él viva y permanezca en sus discípulos. Por eso dice, vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros
y está en vosotros. San José María predica, tiene una homilía muy bonita sobre el Pentecostés, en Es Cristo que pasa. Y se refiere a esta característica del Espíritu de la verdad. Y dice que entonces por eso es quien nos empuja a adherirnos a la doctrina de Cristo y a asimilarla con profundidad. Quien nos da luz para tomar conciencia de nuestra vocación personal. Comenzábamos pidiéndole y que iluminara nuestro entendimiento para conocer sus mandamientos, y ahora pues vamos conociendo lo que es el que nos ilumina para tomar conciencia del llamado. Por eso San José María recomendaba a los que estaban planteándose la vocación que hicieran una novena al Espíritu Santo, porque es quien nos da luz para tomar conciencia de nuestra vocación personal. Es probable que lo necesitemos, que nos convenga hacer con frecuencia esas novenas para que Él nos empuje a adherirnos a la doctrina de Cristo, a guardar sus mandamientos, que es lo que está diciendo Jesús al comienzo, a asimilar con profundidad todas las consecuencias de las enseñanzas divinas. Y además, por medio del don de la sabiduría, al hacernos conocer a Dios y gustar de Dios, nos pone en condiciones de juzgar con verdad sobre las situaciones y las cosas de esta vida. Pues tan importante hacer oración. Por eso es tan importante tratar al Espíritu Santo para juzgar con verdad, para hacer buenos diagnósticos, para aclarar qué es lo que nos pasa, qué es la realidad que nos circunda, para pensar en las personas que queremos, en esos amigos que Dios ha puesto a nuestro lado para que los acerquemos a Él. Juzgar con verdad sobre las situaciones y las cosas de esta vida. A veces nos dejamos llevar de la precipitación, nos agobiamos quizá demasiado con nuestros intereses, con nuestro futuro, con nuestra salud, con cómo somos valorados. Y no, eso no es lo importante. Lo importante es juzgar con verdad, con el don de la sabiduría, la vocación de Dios, lo que Él quiere, cómo nos considera Él, qué es lo que verdaderamente vale. El Espíritu de la verdad. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Jesús promete entonces que pues no va a ser como sucedía con los maestros de entonces, que dejaban huérfanos a sus seguidores, ¿no? Como el mismo Sócrates aparece mencionado en los textos de Platón. No, Jesús no nos deja huérfanos porque Él nos hizo hijos adoptivos. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Nos hizo hijos en el Hijo por el Espíritu Santo. Por eso agrega, volveré a vosotros. Lo hará por la Eucaristía, lo hará por la inhabitación en nuestra alma en gracia. Es que es tan maravillosa esa presencia del Espíritu Santo en nuestra alma, tan humilde, tan escondida, que a veces pues no la valoramos. Y por eso la Iglesia quiere que vayamos preparando esa fiesta, meditando estos textos, para que caigamos en la cuenta de la grandeza que hemos recibido. Y bueno, como también dice San José María, frecuenta el trato con el Espíritu Santo, que es quien te ha de santificar. Conocer cada uno de sus dones, de sus frutos, para pedírselos, para fomentarlos, para dejarnos moldear, para dejarnos impulsar, para dejarnos identificar con Cristo, que es la acción última del Paráclito en nuestra alma, hacer de nosotros otros Cristos a pesar pues de tantos pecados y de la tentación diabólica. Hijos en el Hijo por el Espíritu Santo. De esa manera sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esta es la verdadera vida. Nosotros en Jesús. Jesús en nosotros. Jesús en el Padre. Nosotros en el Padre. El Espíritu Santo en nosotros. El cielo en nuestra alma en gracia. Me veréis y viviréis. Dice, dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Son palabras un poco enigmáticas que Benedicto XVI explicó, diciendo que lo característico del discípulo de Jesús es que vive, ¿no?
me veréis y viviréis. Que Él, nosotros, los cristianos, mucho más allá del simple existir, hemos encontrado y abrazado la verdadera vida que todos andan buscando. Y cuenta el Papa alemán cómo, basándose en estos textos, los primeros cristianos se denominaron sencillamente como los vivientes, horizontes, los que viven. Ellos habían encontrado lo que todos buscan, la vida misma, la vida plena, la vida, por tanto, indestructible. Por eso Jesús dice, sabréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo vosotros, me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Me veréis y viviréis. Vida contemplativa. Vivir en Cristo. Como pudo decir San Pablo, que es un mensaje para que nosotros vivamos también. No soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. San José María dice que esta lucha por ser dóciles al Espíritu Santo, por vivir en esa vida intratrinitaria, conscientes de que somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, templos del Paráclito, nos hace otros Cristos, el mismo Cristo, una santidad al alcance de la mano para todas las personas, para todos los bautizados, no para selectos, genios, saltimbanquis de la santidad, personas que viven en un diálogo constante y que por tanto pues no se dejan distraer de esa conversación amorosa a pesar de que se encuentren en la mitad de la calle. En el diccionario de San José María, Manuel Belda, que es un profesor de teología espiritual, explica ese concepto, ¿no? Contemplativos, vida contemplativa. Vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros, me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo, sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. Vida divina, Dios en nosotros, nosotros en Dios. Y entonces, con esa expresión de contemplativos en medio del mundo, dice que San José María plantea a los cristianos corrientes que crezcan con su vida de oración, llegando a esa meta que es la contemplación, la presencia de Dios permanente. Contemplativos, personas que están orando, personas que están hablando con Dios, pero además en medio del mundo. O sea, dice este hombre, esta expresión debe entenderse en un sentido pleno, teológico espiritual, presuponiendo que el mundo es no solo un ámbito sociológico, sino también el medio, el instrumento para santificarse, para poder alcanzar la plenitud de la comunión con Dios. No es como que se puede, sino que efectivamente es ahí donde nos vamos a encontrar con el Señor. Estos días estoy leyendo cosas de estas sobre el carisma fundacional y decía otro autor de teología espiritual, CC, que también sabe mucho de esto, la invitación de San José María es a santificarse el ingeniero y la ingeniería, ¿no? El médico y la medicina. Qué bonito, ¿no? No es un ámbito sociológico, el mundo, el trabajo, sino también el medio, el instrumento para santificarse y alcanzar allí la plenitud de la comunión con Dios, la mitad del mundo, contemplativos en medio del mundo, en la calle. En definitiva, concluye Belda, la afirmación de la contemplación en medio del mundo lleva a sus últimas consecuencias la valoración a la vez de la oración contemplativa y de la vida secular que caracteriza la enseñanza de San José María. Este es como ese punto que el Papa ha pedido que ahondemos en el carisma de la santidad de San José María, pues la predicación de la santidad, de la búsqueda de la santidad, la posibilidad de alcanzar la santidad en medio de los deberes ordinarios, de la vida cotidiana, en medio del mundo. Esto es lo que llama secularidad. Y por eso los laicos de la prelatura del Opus Dei, los cooperadores, los que se benefician de su formación, pues no son como asociados, como personas que ayudan, no, forman parte de ese cuerpo orgánico de la prelatura. Por eso se llama una cooperación orgánica. Son órganos de la prelatura como son órganos los sacerdotes, pues como en la iglesia.
Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El prelado de la obra, Monseñor Fernando Cáriz, saca propósitos de caridad a partir de la contemplación de estas palabras de Jesús. Jesús está en el Padre, los cristianos están en Jesús, Jesús está en los cristianos. Y entonces concluye Monseñor Ocaris que ante una imagen cualquiera del Señor, en las iglesias, en los hogares, en los lugares de trabajo, en las calles, en los museos, es fácil y natural que salga del alma con palabras o sin palabras un Jesús te quiero. Entonces decía, pero consideremos que cada persona humana es imagen de Dios. Yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. Yo estoy en vosotros. Pidamos por eso la gracia, y lo pedimos ahora, de saber descubrir a Jesús en los demás, en cada persona, una a una. Al ver a cada persona podemos decir, Dios mío, te amo. Encerrando ahí en un ideal inseparable el amor a Dios y el amor a esa hermana y a ese hermano. Ver al Señor en el otro, entonces se puede convertir también en súplica y en petición de que esa persona esté cada vez más cerca de Dios y más feliz. Se convierten en ocasión de presencia de Dios. Como decimos que estamos en un diálogo permanente, contemplativo, pues las otras personas no nos apartan de Dios, al contrario, nos llevan a Él. Y no pues nos quedamos en un juicio crítico o aséptico, sino comprometido. Pedimos por esa persona, vemos a Dios en ella, le encomendamos que esa persona esté cada vez más cerca de Dios y más feliz. La liturgia del domingo de Pascua lleva esto como a consecuencias prácticas con las otras lecturas. La primera lectura, que está tomada de los Hechos de los Apóstoles, muestra una consecuencia de esa compañía, la audacia apostólica. Si yo sé que estoy con Dios, Dios en mí, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que los demás también lo están, que Dios está buscando hacerlos felices, que quiere servirse de mí como instrumento, pues me lleva a ser audaz apostólicamente y a confiar en la acción de la gracia. Muchas veces uno no hace apostolado porque le da pena, porque teme que sea, pues que tenga una respuesta negativa. Pero cuando no soy yo el que habla, sino que Dios habla a través de mí, cuando es el Espíritu Santo el que va a servirse de esas pobres palabras mías, pues entonces puedo hacer como hizo Felipe en Samaria. Dice el capítulo 8 de los Hechos que les predicaba a Cristo y el gentío escuchaba unánimemente con atención lo que decía Felipe porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados se curaban. Y entonces es una conclusión muy bonita de lo que hablaba Francisco del apostolado cristiano, lo que él llama Evangelii Gaudium, ¿no? La alegría del Evangelio. Pues así concluye este pasaje de los Hechos de los Apóstoles. La ciudad se llenó de alegría. La presencia de un apóstol, de un cristiano, hace que la ciudad se llene de alegría. Un poco lo que pasó también en Samaria cuando la samaritana fue a dar apostolado, ¿no? Cuando fue a dar su testimonio, pues que todas las personas dijeron, no, pues ahora no creemos por lo que tú dices, sino por lo que hemos visto nosotros. Esa es como la primera lectura, pero luego también en la segunda encontramos unos consejos de San Pedro a los primeros cristianos. Y el qué, como el objetivo, el propósito es dar razón de la esperanza. Una frase muy famosa, muy repetida, ese consejo, casi que un reto que plantea el apóstol Pedro, el Papa, a los cristianos. Glorifiquen a Cristo el Señor en sus corazones y estén siempre dispuestos para explicar a todo el que les pida una razón de su esperanza. Dar razón de su esperanza. Eso es lo que viene en el futuro de la Iglesia. El siguiente tema después de la sinodalidad es la esperanza cristiana, que el mundo la necesita. Tenemos que ser sembradores de paz y de alegría. Ahorita que hablábamos del Espíritu Santo, veíamos entre esos dones que decía San José María, el gozo y la paz, ¿no? Que él tanto mencionaba, ¿no? Bueno, pues entonces gozo, paz, esperanza, sembradores de paz y de alegría, de esperanza cristiana. Entonces ese es el qué, el reto que plantea San Pedro. Luego el cómo,
es con caridad, dispuestos a padecer con Cristo por el bien de las almas. Dice San Pedro, con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia para que cuando los calumnien queden en ridículo los que atentan contra su buena conducta en Cristo, porque es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal, porque también Cristo sufrió su pasión para conducirlos a Dios. Entonces vamos viendo como efectos de esa compañía trinitaria a la iglesia, ¿no? que esa promesa de Jesucristo de que iba a estar con nosotros, pero no solo Él, sino con el Padre y con el Espíritu Santo. Audacia apostólica, decíamos, caridad con lo de el Padre, decíamos también la importancia de ser contemplativos en medio del mundo, y entonces aquí sale una última que es la unidad de la iglesia. En esa lectura sobre la obra de Felipe en Samaria, este hombre no se queda con el éxito apostólico para sí mismo, sino que lo comparte con los apóstoles elegidos por Jesucristo para pastorear sus ovejas. Concluye por eso ese capítulo 8 de los Hechos diciendo que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Y entonces pues esa unidad de todos los apóstoles gozando con la obra de Dios en todo el mundo lleva a los sacramentos. Unidad, contemplación, caridad, audacia apostólica, gracia sacramental. El bautismo, también hemos visto como al comienzo pues también, oye, ¿tú qué estás leyendo? Pues te bautizo. Aquí vemos, dice que ellos entonces bajaron hasta allí, Pedro y Juan, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo porque aún no había bajado sobre ninguno. Solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. La confirmación, bautismo, confirmación, Eucaristía, sacramentos de la iniciación cristiana. El apostolado pues lleva a caer en la cuenta de que el centro es Jesús y la Trinidad. No, es de Cristo de quien hemos de hablar, decía San José María, no de nosotros mismos. Y una vez que uno, pues, ¿qué hace uno con una persona a la que va acercando a Dios? Pues llevarla precisamente a la oración, que sea alma de oración, que se enamore de Jesús, que lea el Evangelio, que hable con Él, y gradualmente pues que profundice en su vida sacramental. Si se tiene que bautizar, pues que se bautice, que haga la primera comunión, que se confirme. Hoy día pues cada vez va siendo más frecuente también este tipo de pasos, y que continúe en su intimidad cada vez más grande con el Señor, en descubrir la frecuencia de los sacramentos, la maravilla que es comulgar con frecuencia, entre semana varias veces, hasta que le haga falta y logre hacerlo a diario, y ahí es cuando surgen las vocaciones. Pues ahora que se dice que estamos en crisis vocacional, en que hace falta promover, pues como dijéramos, el apostolado con la juventud, animar a las vocaciones, bueno, en todos los niveles siempre, pues llevar a las personas a enamorarse de Jesús. Esto es lo que hacían estos apóstoles. Les imponían las manos, recibían el Espíritu Santo. La reconciliación también, tan necesaria para nosotros los pecadores. Se nos va acabando el tiempo. Y también un punto clave para esta donación que Jesús nos hace en aquellos primeros tiempos de la cristiandad, pero también ahora, porque todo esto que estamos viendo es ver cómo empezó el cristianismo. En Pascua se lee los Hechos de los Apóstoles, se lee San Juan, para ver cómo ellos hacían propio esa enseñanza del discípulo amado. Pues 21 siglos después volvemos a esas mismas enseñanzas para hacer lo que ellos mismos hicieron. Y también en los Hechos de los Apóstoles se dicen que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la fracción del pan, en el sacramento, en la oración en común, y concluye con María, la Madre de Jesús. Estando en el mes de mayo, pues acudimos a ella para pedirle que presente al Padre la oración pascual que le dirigimos al Señor en la misa de hoy. Y así como acompañó a los discípulos en la espera del Paráclito, pues también que nos acojamos a su misericordia, a su protección, que imploremos su ayuda para que ella presente como purificadas por sus manos benditas esas rosas que le presentamos al Señor con nuestra oración de hoy. Dios Todopoderoso, concédenos
continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.